Vale, pues la semana pasada vimos la clasificación según el Código Técnico de Edificación. Es una clasificación que la explico porque está en el Código Técnico, pero no se usa. Os comenté que para clasificar suelos, sobre todo, se utiliza el sistema unificado. Eso lo hemos visto con detalle, también es el que más información da, entonces por eso es el que se usa. Y ahora vamos a ver la clasificación para carreteras. La clasificación según el PG3, que es uno de los documentos que ya iréis viendo en diferentes asignaturas, sobre todo en tercera infraestructura de transporte, que especifica pues, un montón de aspectos relativos a la construcción de carreteras. No solo relativo a los suelos, sino a cualquier tipo de actuación que se vaya a hacer relacionada con carreteras, el PG3. Bien, entonces, en el tema 1, cuando estuvimos hablando de por qué era importante conocer el terreno, una de las aplicaciones que os comenté era que cuando se está construyendo una carretera, pues habrá veces en las que haremos excavaciones y habrá otras veces en que necesitemos aportar material para construir una carretera, para rellenar algo para que vaya la carretera por encima, ¿no? Entonces, esos rellenos que son la base de por donde va a ir la carretera, esos rellenos, hay ocasiones en las que se pueden rellenar, como su nombre indica, con suelos. Entonces, si estamos haciendo una carretera y tenemos una zona en la que hemos extraído suelos porque nos sobraban, porque hemos hecho una excavación, y esos suelos los podemos aprovechar para rellenar algo, pues es más barato. ¿Vale? Y los suelos que nos sobran los tenemos que llevar a un vertedero, y los que faltan los tenemos que traer a algún sitio, porque si los tenemos en la propia obra que estamos haciendo, pues es mucho más barato. ¿Vale? Entonces, para saber si nuestro suelo es válido para la construcción de la base de carreteras, se utiliza el artículo 330, es el que especifica, el artículo 330 especifica si nuestro suelo es válido o no, y clasifica en los diferentes suelos porque unos son mejores que otros. Entonces, esta clasificación que vamos a ver, luego la utilizaréis, como digo, en la asignatura de tercera infraestructura de transporte, cuando hagáis el tema de carreteras, y os dirán, pues tenemos un suelo que es tal. Eso va a influir en el espesor de las capas que tengo que poner encima del suelo. Va a influir también en el firme que ponga. Va a influir en bastantes cosas. Entonces, eso se supone cuando llegues a tercero que está dado y que está conocido. Vale, entonces, como digo, el artículo 330 del PG3 especifica o clasifica los suelos que se pueden utilizar, como dice aquí, para rellenos tipo terraplén. ¿Vale? Es lo que os estoy comentando, para un relleno encima del cual vamos a hacer nuestra carretera. Vale, entonces, primero se tiene que cumplir para que se pueda utilizar como base, como relleno tipo terraplén para construir encima de la carretera. Primero se tiene que cumplir alguna de estas dos condiciones, ¿vale? También habla de tamices. Lo que pasa es que en vez de utilizarse como es normativa española, en vez de utilizarse los tamices de la serie que estamos usando nosotros hasta ahora, el sistema unificado, se utilizan los tamices de la serie española, que son más fáciles que la americana. Porque cuando dice tamiz 21, lo que nos está dando directamente es la abertura del tamiz en milímetros, 20 milímetros. Y cuando dice tamiz 0,080, está diciendo que la abertura, el agujero del tamiz es 0,080 milímetros. Entonces, la nomenclatura en la norma 1 es muy fácil. El nombre del tamiz es directamente el agujero que tiene, a través del cual pasan las partículas de suelo. ¿Vale? Entonces, para que se pueda utilizar como relleno para carreteras, primera condición que se debe cumplir es o la de arriba o la de abajo, o las dos, vamos, da igual. ¿Vale? ¿Esto cómo lo sabemos? Porque habremos hecho un análisis granulométrico por tamizado, entonces habremos visto lo que pasa a través del tamiz de 20 milímetros y lo que pasa a través del tamiz de 0,080. Y alguno me dirá, pero si no hemos utilizado el
0,080 y hemos utilizado el de 0,075, a efectos de este artículo, de esta clasificación, son equivalentes. ¿Vale? Es decir, que aunque tengamos este valor, lo que pasa a través de 0,075, que recordáis es el número 200, que siempre es el último que hemos utilizado en el sistema unificado, lo que nos dé es totalmente equivalente a lo que pasa a través del 0,080. La diferencia va a ser ridícula, no va a ser importante. Entonces, realmente son intercambiables, se puede utilizar uno u otro. Y habrá veces que en el propio laboratorio, pues el que hace el análisis agronométrico portamizado no tiene los dos, igual solo tiene uno. Por eso mismo, porque son perfectamente intercambiables. Lo que va a pasar a través de este y de este va a ser prácticamente lo mismo, entonces no influye. ¿Vale? Bueno, pues entonces miramos la agronometría, vemos lo que pasa. Y si cumple una de las dos, entonces a partir de ese momento es cuando ya podemos clasificar el suelo. Y será seleccionado, adecuado, tolerable, marginal e inadecuado. Ya está, ese es el nombre. Seleccionado, adecuado, tolerable, marginal e inadecuado. Y con ese nombre es como el que vaya a construir la carretera ya va a decidir si tengo que poner más, tengo que poner menos, cantidad, ese tipo de cosas. Vale, entonces, el artículo 330 lo tenéis, pues esto, ¿vale? Esto es el BOE, y el BOE, en el artículo 330, en concreto el punto 3, 330.3, pues especifica las características de los materiales y luego la clasificación. En las características pone lo que os acabo de decir, lo que pasa a través del tamiz 20UNE y lo que pasa a través del tamiz 0,080. Eso es lo que pone al principio del artículo. Y luego, pues ya dice, suelos seleccionados. Para que sean seleccionados tienen que cumplir todo esto. Suelos adecuados. Para que sean suelos adecuados tienen que cumplir esto y lo que viene en la página siguiente. Y así, suelos tolerables, suelos marginales, etc. ¿Vale? Entonces, como cada vez leéis menos, pues en un momento de debilidad tradujimos el artículo 330 a una tabla, que es esta. Es equivalente lo que pone en el artículo a esta tabla. Esto cuando vayáis a trabajar por ahí no lo vais a tener, ¿eh? Os tendréis que leer el artículo 330, punto 3, y tendréis que clasificar según eso. Vale, entonces, primero comprobaríamos las condiciones básicas. Lo que pasa a través del tamiz 20UNE tiene que ser mayor del 60%, y lo que pasa a través del 0,080 mayor del 35%. Cuando se pone esta almohadilla, hashtag, ¿no? En vuestro idioma ahora. Esto es un hashtag, ¿no? Pues esto quiere decir lo que pasa. El hashtag es lo que pasa a través del tamiz 20. Esto es lo que pasa a través del tamiz de 0,080 milímetros, ¿vale? Bien, entonces, si cumple una o las dos, empezamos a analizar en la tabla de izquierda a derecha. En el artículo sería, pues, primer apartado, segundo apartado, tercer apartado. Aquí es de izquierda a derecha. Entonces, primero analizaremos si nuestro suelo es seleccionado. Para que sea seleccionado, tiene que cumplir todas las condiciones que están debajo. Todas. Todas. O es lo mismo que decir que si no cumple una, ya no vale. Entonces, en el caso de los seleccionados, digamos que hay dos ramas que hay que comprobar. Estas tres, que es común, más esta. O la otra opción es estas tres más todas estas. Es decir, o esta opción o esta opción. Puede ser seleccionado cumpliendo estas de aquí, izquierda,
o puede ser seleccionado cumpliendo todas estas. Si no cumpliera alguna, entonces miramos si es adecuado. Tiene que cumplir todas. Si no cumple alguna, vamos a ver si es tolerable. Tiene que cumplir todas. Si no cumple alguna, vamos a ver si es marginal. Tiene que cumplir todas. Si no es marginal, el que faltaba en la lista sería inadecuado. ¿Vale? Aunque no lo pone, si no es marginal, sería inadecuado. Y con eso ya es el dato que se da a quien vaya a construir la carretera, que podéis ser vosotros mismos también. ¿Qué es lo que miramos para decidir que sea uno de estos suelos? Miramos el contenido en materia orgánica, el contenido en sales solubles. Estos datos, en el tema 2 os dije que eran ensayos específicos que se hacían, que se llaman ensayos geoquímicos. Entonces, esto normalmente lo hace una persona que haya estudiado químicas o ingeniería química o algo así, ¿vale? Son ensayos específicamente de química, ¿no? Entonces, pues este es un dato que nos tendrán que dar, ¿vale? Tendremos que encargarlo. Contenido en materia orgánica, contenido en sales solubles. Entonces, hay unos ensayos, que también vienen en el tema 2, cuáles eran esos ensayos que se hacían para determinar estos contenidos, ¿vale? Bien, luego miramos el tamaño máximo de nuestro suelo. Tiene que ser menor de 100 milímetros. Como hemos hecho un tamizado, tanto que solo hay. Y luego, si vamos por la rama de la izquierda, se tiene que cumplir que lo que pasa a través del tamiz de abertura 0,40 tiene que ser menor del 15%. Si no se cumpliera esta, entonces se tienen que cumplir todas estas. ¿Vale? Que es lo mismo, lo que pasa a través del tamiz de 2 milímetros, a través del de 0,40, a través del 0,080, el límite líquido menor de 30 y el límite de plasticidad menor que 10. Es decir, todos estos datos son de granulometría y de plasticidad, cosas que hemos visto en este tema 3. ¿Entendido? Que no cumple, analizamos si es adecuado. Lo mismo, materia orgánica, sales solubles, tamaño máximo y granulometría. Primero granulometría y luego plasticidad. Y para los tolerables lo mismo, en las sales solubles distinguen el contenido en yeso y el contenido en otras sales solubles, también es un dato que nos tienen que dar. Límite líquido, límite de plasticidad, límite líquido de plasticidad en caso marginal. Y aquí tenemos otros dos ensayos. Estos no los habéis visto, no los vais a ver. Son ensayos muy específicos, pero no os da tiempo a verlos. Pero hay veces que es necesario que los hagan en el laboratorio. Entonces, en el ensayo de hinchamiento libre, el resultado tiene que ser menor del 3%, y en el ensayo, en el asiento, en el ensayo de colapso, tiene que ser menor del 1%. Esto, decirlo, que nos lo hagan, son ensayos muy sencillos, tampoco son muy complicados, se hacen y ya está. ¿Vale? Este sería un dato que tendríamos que pedir, a vosotros os lo daremos. ¿Vale? Pero si estuvierais trabajando, tendréis que pedirlo o hacerlo. ¿Vale? Y para marginal es lo mismo. ¿Vale? Y ya está. Esto es la clasificación según el PG3, no tiene más historia. Entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver, a partir del... Bueno, nosotros hicimos el ejercicio 7 para hacer la clasificación según el sistema unificado. A partir del ejercicio 7, nosotros ya hicimos alguno de cómo trabajar con la tabla y a partir de esta dibujar la curva granulométrica. De esto ya hemos hecho varios, por eso yo no insisto más en ello. Estos ejercicios son los ejercicios, digamos, que completos, ¿no? Con granulometría, límite líquido, límite plástico y luego clasificación. Y aquí veis que además de la clasificación según el sistema unificado,
también se pide según el PG3. Entonces, estos son los ejercicios que pues, contienen un poco todo lo que hemos hecho en este tema, en lo referido a suelos. El 8, el 9 es parecido, el 10 también, más o menos son todos parecidos, como digo, algunos ya hemos hecho. Pero para practicar un poco esto del PG3 vamos a hacer el 16. No lo vamos a hacer entero porque quiero dejarlo para la clase de mañana. Vamos a hacer, hay 3 suelos, vamos a hacer el 2. Y ya mañana hacemos el 1 y el 3. Si se me olvida me lo recordáis. Vale, este es un ejemplo real, ¿eh? Estos datos están sacados de un estudio del terreno para hacer una carretera aquí en Vizcaya. Vale, entonces en el estudio geotécnico, para el suelo 2, nos dicen, bueno, está resumido, lo que dice el estudio geotécnico, nos dicen lo siguiente: se han utilizado estos tamices para la volumetría, el de 20, el de 5, el de 2, 0,4, 0,08, y entonces nos da para el suelo 2, estos valores, ¿no? 71,6, 42,4, bueno, lo que sea. ¿Vale? Esto es lo que pasa a través de estos tamices. Esto es la volumetría. Vale. Luego, nos dan los datos de plasticidad, límite líquido y límite plástico. 43,6, 28,5. Ya mañana, cuando hagamos los otros, ya explicaré lo que es la NP, SD y todo eso. Luego nos dan el contenido de sales solubles y el contenido de materia orgánica. Ellos lo han clasificado como marginal. ¿Vale? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer todo el proceso, a ver si es verdad que está bien hecho. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a hacer. Pone comprobar, pero bueno, la idea es que hagamos todos los cálculos como si fuéramos nosotros a clasificarlo. Una vez que nosotros lo clasifiquemos, pues digamos si es marginal o no. ¿Vale? Bien, entonces, utilizo la tabla, ¿vale? Por supuesto, ya sabéis, la tabla la podéis llevar al examen. Como siempre, sin nada escrito, o sea, tal como está, limpio. Entonces, primero, analizamos las características básicas. Y otra vez os repito, os voy a decir lo que os dije en el sistema unificado. Lo que yo voy a escribir en la pizarra es lo que nosotros queremos que pongáis en el examen. No queremos el resultado final, adecuado, marginal, no. Queremos ver los pasos. ¿Vale? Entonces lo que yo voy a poner en la pizarra es lo que queremos ver. Vale, entonces tenemos que comprobar si lo que pasa a través del de 20 es menor del 70% o lo que pasa a través del 0,080 es menor del 35%. ¿Vale? No he apuntado los números, voy a apuntarlos, porque si no, vamos a estar mareándonos. Vale, entonces.
datos. Vale, y entonces, miramos si lo que pasa a través del 2020 es más del 70%. Bueno, ahí está, creo que sí, ¿no? Vale, la primera condición que es lo que pasa a través de, bueno, simplemente es el 71,6%, mayor del 70%, pues cumple. Y por tanto diríamos que se puede clasificar. Si esto no, pues no se podría. No pasa nada, ya está. Será que ese suelo no se puede usar. Punto. Vale. La otra condición veis que no cumple, ¿no? 0,0, lo que pasa a través de 0,080 mayor de 35 no cumple. Porque es solo el 13,9. ¿Vale? No pasa nada, aquí tiene que cumplir una de las dos. Las dos o una de las dos. Por lo menos una de las dos. ¿Vale? Bien, ya empezamos a analizar si es seleccionado. Aquí tenemos dos opciones. Con que una no cumpla, una de las condiciones no cumpla cada opción, pues no vale. ¿Vale? 3 datos son comunes. Y luego aquí, o esto, o todos estos. Bueno, ya veis que hay uno que ya, bueno, los dos primeros ya no cumplen, ¿no? El contenido de sales solubles tiene que ser menos del 0,2 y eso es 0,23. El contenido de materia orgánica también tiene que ser menos del 0,2 y eso es 0,41. O sea, que es que las dos primeras ya no las cumplen. Entonces, ¿veis, no? Pues no hay mucho más que mirar. Pues ni opción 1 ni nada, porque las dos primeras que son generales no cumplen. Entonces, con poner una es suficiente, ¿eh? Materia orgánica es 0,41% y no es menor que el 0,2%. Por lo tanto, no es seleccionado. Y no hay que mirar más. No hay que mirar más. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si es adecuado. Pues pasa lo mismo, también así a simple vista ya vemos lo mismo que antes. El contenido en sales solubles tiene que ser menor del 0,2 y es el 0,23, o sea que estamos igual que antes. Entonces, sales solubles es 0,23, no es menor que 0,2, pues tampoco es adecuado. ¿Vale? Vamos a ver si es tolerable. Para que sea tolerable, aquí hay que pocas condiciones, entonces bueno, vamos a ver. El contenido de materia orgánica tiene que ser menor del 2%, eso cumple. Bueno, voy apuntándolo porque estos son pocos datos. Menor que el 2%, esto cumple. Luego dice que el contenido en yeso tiene que ser menor del 5 y el contenido en otras sales solubles menor que el 1. Solo tenemos el 0,23, o sea que sean esas sales yeso o otras, los dos los cumplen. Entonces, esto también cumple. Contenido en sales solubles es 0,23, sean las que sean, sea yeso o sea otras, cumple. Vale, esto no lo voy a poner, si más lo voy a poner aquí. Pero cumple.
Vale, no hay que mirar cuando aquí pone una raya, quiere decir que esta condición no hay que mirarla. La de tamaño máximo no hay que mirarla. ¿Vale? Eso, para ponerlo en forma de tabla, había que poner todos los datos. Pero en el artículo 330.3 del PG3, cuando está analizando si es tolerable, no pone nada del tamaño máximo. Entonces, se le pone una rayita y ya está. Tampoco tampoco pone nada de granulometría. Directamente pasa a plasticidad, a analizar la plasticidad. Vale, entonces la condición es que el límite líquido tiene que ser menor de 65, que también es. El límite líquido es 43,6 menor que 65. O sea que también cumple. Vale. Y luego esta condición, a ver si la entendemos. Aparece aquí, esta línea aparece aquí, y otra aquí, otra equivalente. Pues lo siguiente. Si el límite líquido es mayor de 40, si el límite líquido es mayor de 40, el índice de plasticidad tiene que ser mayor de 0,73 por límite líquido menos 20. Eso es lo que pone, ¿no? Si el límite líquido es mayor de 40, el índice de plasticidad tiene que ser mayor de 0,73 por límite líquido menos 20. ¿Se entiende? Entonces pregunto yo. Si el límite líquido fuera menor de 40, primero, tengo que hacer esta comprobación. Si fuera menor de 40, ¿tengo que hacer esta comprobación? No. Solo si es mayor de 40. Segunda pregunta. Si el límite líquido es menor de 40, ¿puede ser tolerable? Sí. ¿Por qué? Porque la primera es que... Menor de 65. Ajá. Exactamente. Es decir, que dentro de, cuando estemos por debajo de 65, puede ser que sea menor de 40 o que sea entre 40 y 65. Si está entre 40 y 65, se tiene que cumplir esto. Si es menor de 40, no se tiene que cumplir esto. ¿Vale? Y aquí igual, ¿eh? Pues esto es equivalente, es lo mismo. Pero aquí con 90 y con otra fórmula. Pero es lo mismo. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, el límite líquido es 43,6. Entonces, es mayor de 40. Entonces, se tiene que cumplir que I sub P, que todavía no lo he calculado, I sub P es límite líquido menos límite plástico, 43,6 menos 28,5, es 15,1. Este índice de plasticidad de nuestro suelo tiene que ser mayor del 0,73, mayor de 0,73 por límite líquido menos 20. ¿Queda esto? Entonces no cumple, ¿no? El índice de plasticidad es 15,1, tiene que ser mayor de 0,73 por 43,6 menos 20. Y no es, no cumple. Entonces, como no cumple, no es tolerable. ¿Vale? Pero hasta ese punto, hasta que no hemos llegado aquí, no sabíamos si era tolerable o no. El otro lo cumplía. Como esto ya no lo cumple, no es tolerable. ¿Vale? Entonces, analizamos el último. Marginal. Marginal.
para que sea marginal, esta sí cumple. Voy a ponerlo, aunque no es necesario. Materia orgánica, 0,41% menor del 5%. Y la siguiente condición es, si el límite líquido es mayor de 90, ¿es mayor de 90? No. Entonces nada. Como es mayor de 90, lo mismo que aquí. Si es mayor de 90, tiene que cumplir esta condición. Pero si es menor de 90, no tiene que cumplir ninguna. Entonces esta no tiene que cumplir. O sea, no hay que analizarlo, no hay que estudiarlo. Porque el límite líquido no es mayor de 90. Y falta esta. Hinchamiento libre tiene que ser menor del 5%. Y eso no es. Pues no lo dice. Entonces, eso no es. Pues no se sabe. Entonces, si no se sabe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Decimos que es marginal o que no? A ver, venga. Mientras se cumpla la última condición, la marginal será más. Vale. ¿Y entonces cómo sabemos si se cumple eso está bien? Entonces, ¿cómo sabemos si se cumple la última o no? Pues haciendo el ensayo. Entonces, habrá que decirles, a quienes han dicho esto, con todo esto, decir, oye, este no sabemos si es marginal o no, porque no nos habéis dado el resultado de ese ensayo. Entonces no se puede saber si es marginal o no, porque igual resulta que el hinchamiento libre da un 10%, entonces tampoco es marginal. ¿Entendido? Entonces, cuando falta algún dato, esto ya es para el futuro, cuando falta algún dato habrá que pedirlo. ¿Vale? Entonces, aquí la respuesta sería, ¿es marginal? No sabemos. Si cumple esto, entonces sí. Pero hasta que no sepamos ese dato, no se puede decir que es marginal. Esto os va a pasar así. Os va a pasar así con los estudios del terreno, así. Que os van a dar 4 datos y van a faltar 10. Así. ¿Vale? Bueno, más que esto, que es una anécdota, me interesa el procedimiento. ¿Alguna duda? Mañana vamos a hacer más ejercicios. ¿Alguna pregunta? Vale. Pues vamos a seguir con la teoría un poco más. Estas son entonces las clasificaciones de suelos. Con esto tenemos suficiente para saber cómo es nuestro suelo, qué definición tiene, cómo se clasifica, cómo se llama, que es lo que nos importa, cómo se llama. Vale, entonces ahora nos queda pues hacer una clasificación de la otra parte, de otro tipo de terreno que podemos tener, que son rocas y medios rocosos, estratos rocosos. Vale, entonces, aquí vamos a ver las clasificaciones. Como dije en su día, en la presentación de la asignatura, esto no es lo que habéis visto en geología. Cogéis una roca y la clasificabais en función de una serie de observaciones y ensayos, etc., ¿no? Y clasificabais en sedimentarias, islas y metamórficas, y luego dentro de ellas, en sedimentarias, islas y metamórficas, pues lo que fuera, granito, caliza, lo que fuera, un basalto. Eso a nosotros ahora mismo no nos interesa, nosotros ya avanzamos un paso más.
Segunda clasificación. En función de su resistencia a compresión simple. Esto lo veremos en concreto en el tema 6. No, en el tema 6 no. En el tema 8. Pues en el tema 8 hablaremos de la resistencia de rocas, de rocosos, y hay un ensayo en el que se determina la resistencia a compresión simple. Bueno, veremos cuál es ese ensayo. Y bueno, pues en función del resultado de ese ensayo, la roca se clasifica como desde muy blanda hasta extremadamente dura. Y de hecho, en el Código Técnico de la Edificación, pues hay una tabla, que es esta, en la que se clasifica esa roca desde especialmente débil a extremadamente alta en función de la resistencia a compresión simple que vamos a ver que se representa por Q sub U. En función de lo que es ese ensayo, se hace esta clasificación. Esto, como digo, lo veremos en el tema 8. Vale, volvemos. Bien. La siguiente clasificación es en función de su grado de meteorización. Entonces, el grado de meteorización, GM, de forma abreviada, nos dice lo fracturado que está en nuestro sustrato rocoso, nuestro medio rocoso, nuestro macizo rocoso. Cómo de fracturado está, cómo de descompuesto está nuestro macizo rocoso. Esta clasificación es una clasificación visual. Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros vamos a la obra, a la zona donde vamos a hacer la obra, y esto lo he explicado varias veces, hacemos un sondeo y extraemos muestras, pues estas muestras las vamos a poner en cajas. A ver si llego. Como estas. Como estas. Y en función de lo que veamos aquí, vamos a decir cómo es ese grado de meteorización, observando lo que tenemos aquí. Esto normalmente lo hacen geólogos y geólogas, eso es lo habitual, ¿vale? Porque están acostumbrados, más acostumbrados a estar en el campo con las rocas y tal, eso es más de ellos, ¿vale? De ellas, ¿vale? Entonces, normalmente el grado de meteorización es un dato que nos darán. Quien haya hecho el estudio del terreno, pues habrá observado cómo son las cajas donde se dejan las rocas, y bueno, veis la diferencia, ¿no? Aquí tenemos zonas de roca fracturada, aquí tenemos roca mucho menos fracturada, y aquí pues prácticamente está pues, casi intacta, ¿vale? Según la profundidad, pues esto está ya a bastante profundidad, pues esto se va sacando del sondeo y se va poniendo en esas cajas y se va observando, ¿vale? Bien. Entonces, el grado de meteorización, como digo, es observar lo que tenemos ahí en las cajas y se va decidiendo y se clasifica desde 1 hasta 6. Los 4 primeros son roca, o medio sustrato rocoso. El 5 y el 6 son suelos y se tratan como suelos. Luego, cuando calculemos las características resistentes, los trataremos el 5 y 6 como suelos. El 6 porque ya es un suelo residual, y el 5 porque es una roca completamente meteorizada, completamente fracturada, completamente rota. Y luego pone aquí, todo el material está descompuesto en suelo. Esta clasificación, según el grado de meteorización, como digo, normalmente lo hará un geólogo, una geóloga, pero es visual y por lo tanto es subjetiva. ¿Vale? Por mucho que describa aquí, la roca ligeramente meteorizada dice que los planos de discontinuidad, la discontinuidad de las fisuras entre las rocas, están decoloradas. La roca puede estar decolorada en la pared de las juntas, pero no es notorio que la pared sea más débil que la roca sana. Esto empieza a ser subjetivo. ¿Cómo sé que yo que es notorio? ¿No? Sin embargo, aquí dice que la materia es probablemente más débil en la pared que en la roca sana. Entonces esto es algo subjetivo que, bueno, que para tener una primera idea nos vale.
Esta clasificación está en el Código Técnico de Edificación, el documento básico sobre los cimientos, que es el que usamos aquí, pero esta clasificación realmente es de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. ¿Vale? Entonces, está internacionalmente aceptada. Aunque la traducción yo creo que es mejorable de la original en inglés aquí, pero bueno, esta es la que está en la norma. Y entonces veréis en los estudios del terreno que dicen, tenemos un estrato que es una roca de grado de metrización 2. Pues es una roca ligeramente fracturada. O tenemos una roca de grado de metrización 6. Ojo, ahí ya tenemos un suelo. Vale, entonces esto nos lo dicen cuando se hace el estudio del terreno. ¿Vale? Bien. Pues esto es una clasificación. La clasificación de un sustrato rocoso, pero en función del grado de meteorización, desde 1 hasta 6. Vamos avanzando a otras formas de clasificar, pero ya numéricas. Vamos a ir complicándolo y acercándolo más a lo que estamos acostumbradas, que es a poner números. Bien, el siguiente tipo de clasificación es según el RQD. Según el RQD. Rock Quality Designation. O índice de calidad de la roca. Da igual, índice de calidad de la roca. Bien, este sistema de clasificación nos va a decir si nuestro sustrato rocoso tiene calidad o muy mala o calidad excelente. Evidentemente será muy mala si esto es casi un suelo, está totalmente descompuesto, y será excelente si no está descompuesto, porque está relacionado, muy relacionado con la grado de meteorización. ¿Vale? Pero es otra forma de clasificar. Esta ya es numérica. Vamos a hacer operaciones numéricas. ¿Vale? Entonces, esta es la clasificación y está definida esta clasificación y la forma de hacerla, de calcularla, en esta norma estadounidense, la de 6032. Vale, entonces, esquemáticamente, ese número en tanto por ciento que oscila entre 0 y 100, se calcula como está aquí puesto. Ya lo pone arriba. En el numerador, bueno, empiezo por el denominador. El denominador es lo que llama aquí longitud total de maniobra. ¿Qué es la longitud total de maniobra? Pues cuando nosotros hacemos un sondeo, sacamos un tubo de material. Ese tubo es la maniobra, la longitud de maniobra. Entonces, si el tubo mide 200 centímetros, esa será la longitud total de maniobra. En ese tubo es donde metemos las muestras que os he enseñado. Esta. Vale, se va poniendo en esa caja. ¿Vale? Ese es el denominador. En el numerador que ponemos, cogemos los trozos de roca, de testigo, de longitud superior a 10 centímetros. Entonces cogemos el metro y vamos midiendo los trozos que tengan más de 10 centímetros y sumamos sus longitudes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber zonas donde haya grietas. Esto, pues la grieta medirá lo que sea, 1 centímetro, 2 centímetros, lo que sea, 5 centímetros. Eso no cuenta en la suma, evidentemente. Cuenta el trozo que está por arriba y el que está por debajo, si es más de 10 centímetros. Habrá zonas en las que esto está fracturado. Los trozos no van a medir más de 10 centímetros. ¿Vale? ¿Dónde se miden estos 10 centímetros? En el eje. En el eje de esta muestra, de este testigo. En el eje. Y puede que tengamos una fisura como esta, que es paralela al eje. Bueno, es lo que hay. Si está paralela, pues está paralela. ¿Vale? Se cuenta igual. Si medimos en el eje y en el eje no hay fisura, sino que está bien, se cuenta igual. Lo que dé en el eje, igual que este trozo tiene forma de trapecio, aquí en esta vista. ¿Qué se mide? ¿Lo de este lado o lo de este? Lo del eje. Aquí igual. ¿Vale? Entonces se miden los trozos que tienen más de 10 centímetros, se divide entre la longitud total y ese será el recurso. En este caso,
Este mide 38, este mide 17, estos ninguno mide los 10 centímetros, por tanto no cuentan. Esto en el eje mide 20, ya veis que hay un trozo por encima, pero no se cuenta porque no está en el eje. Y luego este de abajo mide 43. Este trozo, ¿veis que, bueno, aquí veis que está fracturado. Cuando la rotura es perpendicular al testigo y es limpia, eso quiere decir que se ha fracturado al sacarlo. ¿Vale? Y eso ya se ve. Cuando las fisuras están rugosas, entonces eso quiere decir que es una fisura natural. Pero si esto se ha roto así, como un material frágil que es la roca, pues entonces esto será totalmente liso. Entonces eso se ve. Se ve si, entonces si es de la rotura por sacar el material, entonces no cuenta como una fisura natural. ¿Vale? No sé si aquí se ve alguna. No parece que son naturales todas. Bueno, estas son todas naturales. Podría haber alguna duda con esta, habría que verla, pero en principio quizás esta que es perpendicular, bueno, habría que mirarlo, ¿vale? Habría que mirarlo para ver si es natural o no lo es. No, pero bueno, se mira y ya está. ¿Vale? Entonces así se calcularía. Entonces se calculan los trozos, se divide entre la longitud total y lo que dé es el índice de calidad de la roca. Evidentemente, cuanto más fracturada está, pues menos trozos de 10 centímetros va a haber, o más de 10 centímetros. Entonces, pues será peor. Y si es muy continua y tiene pocas grietas, pues entonces mejor roca va a ser. ¿Vale? La calidad va a ser más adecuada. ¿Vale? El RQD hay que hacerlo siempre. Siempre que tengamos un sustrato rocoso, el índice de RQD es obligatorio calcularlo. Lo pone en el Código Técnico de Edificación. Es obligatorio calcularlo. Igual que el grado de metrización también es obligatorio indicarlo, el RQD es obligatorio calcularlo. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Mañana hacemos un ejercicio de cálculo del RQD, pero bueno, para acabar, aunque sea por encima, voy a comentar brevemente la clasificación según el RMR, Rock Mass Rate. Esta es una clasificación que se utiliza prácticamente solo para obras subterráneas, para túneles y obras subterráneas, para clasificar el medio rocoso en túneles y obras subterráneas. Por lo tanto, si no vais a trabajar en ese ámbito, pero como eso nunca se sabe, normalmente túneles y obras subterráneas, a quienes se encargan para hacerlo son los ingenieros e ingenieras de minas. Eso es lo habitual, porque están mucho más acostumbrados a trabajar con obra subterránea en general, ¿vale? Pero os puede tocar trabajar con ellos. Entonces, por lo menos cuando hablen del RMR, que os suene que existe. Esto también es una clasificación del medio rocoso, pero es mucho más exhaustiva. O sea, hay que sacar un montón de datos para llegar a esta clasificación, que es parecida al RQD, pero mucho más detallado. Pero al final nos va a dar el RMR, pues entre 0 y 100 también, indicando la calidad no es de la roca, que con la roca estamos hablando del medio rocoso, y la clase de 1 a 5. Vale, depende de todos estos parámetros. La resistencia de la roca sin alterar, de la roca matriz, del índice RQD, hay que calcularlo. Para calcular el RMR hay que calcular el RQD. De la distancia que hay entre discontinuidades, de cómo están esas discontinuidades, longitud de persistencia, rugosidad, apertura, tipo de relleno, si hay agua o no hay agua, la orientación. Todo esto está en unas tablas que también tenéis ahí, son estas tablas.
Apertura de las discontinuidades. Y están clasificadas desde 0,1 hasta más de 1 metro. Rugosidad, relleno. Todo esto hay que analizarlo. Todo esto hay que analizarlo. Entonces es un análisis muy detallado. No solo hay que analizarlo y ponerlo, digamos que en una línea. Hay que darle puntos. Pues también tenéis por ahí una hoja en la que para cada uno de esos datos que hay que obtener se le dan puntos. Por ejemplo, lo que he comentado antes, la resistencia a compresión simple. Se hace el ensayo de compresión simple y nos dice tantos megapascales. Imaginemos que nos da 75. Estaríamos aquí. Pues esos 75 equivalen a 7 puntos. Bueno, vamos a hacer una calculación si queremos. 7 puntos. Y eso con todo el RQD nos ha dado el 75. Serían 17 puntos. Y así vamos sumando para cada característica de las que tenemos que estudiar diferentes puntos. Espaciamiento. Mucho espaciamiento, poco espaciamiento. Y se va sumando todo, y se va metiendo cada característica de nuestro sustrato rocoso, se va metiendo en esta tabla y se van tomando los puntos y hasta el final lo que nos dé la suma. ¿Vale? Y esa suma es el RMR. ¿Vale? Entonces, es muy detallada, necesitas ver el macizo rocoso pues bien visto en varios puntos para dar ese RMR. Evidentemente, si vas a hacer una obra subterránea, pues tú tienes que, donde vas a trabajar, donde vas a excavar es en el medio rocoso. Entonces tienes que conocerlo con mucho detalle. Por eso entras tanto aquí, necesitas tantas cosas. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis lo que es. Lo dejamos aquí.